Una vez más, le invito a que tome su Biblia conmigo y que juntos digamos hoy la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Hoy quiero compartirles un mensaje que le he titulado El juicio de Dios ya está establecido. Hermanos, en todo país, en el mundo, todo país posee un libro, el cual por lo regular es titulado como la Constitución de la República. En ese libro encontramos todas las leyes por las cuales se gobierna o se rige esa nación. Hermanos, el cristiano también se rige bajo las leyes escritas en la Biblia. Y así como un ciudadano debe vivir obedeciendo las leyes de su nación o de su país, porque él va a ser evaluado o será juzgado de acuerdo a ellas, así también el cristiano debe vivir obedeciendo las leyes de Dios, ya que será juzgado en base a ellas. Hermanos, la diferencia entre la constitución de un país y la palabra de Dios es que en la constitución de un país, si un gobernante no le parece una ley, puede buscar mecanismos para poder cambiarla, puede tomar los pasos adecuados para poder hacer algún cambio a la Constitución. Pero la realidad, hermanos, es que con la palabra de Dios no se puede hacer ningún cambio, ya que lo que está escrito por Dios y lo mantendrá firme hasta el fin de todos los tiempos. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que la Biblia nos dice en este texto, reforzando lo que estoy diciendo, es que Dios va a cumplir todo en base a lo que Él ha dicho. Y así es con sus leyes, así es con sus mandamientos. Él juzgará a cada persona en base a lo que Él ha dictaminado. La mayoría de personas no les gusta hablar de la muerte, porque sienten temor con respecto a ese tema. ¿Tú qué prefieres? ¿Aceptar lo que la Biblia dice o aceptar a aquellos que dicen que no hay nada después de la muerte? Aquellos que no creen en la palabra de Dios, la pregunta es: ¿de dónde sacarán sus conclusiones? ¿De dónde sacarán su información o la información que ellos transmiten a otros en base a este tema de la muerte? Seguramente, de algún razonamiento humano han sacado sus ideas. La Biblia ha sido puesta a prueba una y otra vez y siempre acierta. Nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al 31, encontramos nosotros que el Señor Jesús nos habla de lo que hay después de la muerte. Quiero que vea conmigo este texto, Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de entre los muertos. En este texto que acabamos de ver, hermanos, encontramos nosotros que Jesús está relatando acerca de lo que ocurre después de la muerte de una persona. Muchos tienden a decir que esto es una parábola, pero déjeme decirle que no lo es. En ninguna de las parábolas que Jesús dio menciona nombres propios. Y en esta historia, porque es una historia, Jesús menciona a Abraham, menciona a Lázaro, no menciona el nombre de rico, quizá por misericordia. Pero Jesús está relatando lo que sucede después de la muerte. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Jesús murió y resucitó. Él sabe perfectamente lo que hay después de la muerte. Y Él asegura que el que cree en Él tendrá vida eterna. Aquel malhechor, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucha gente hace miles de cosas para mantenerse joven. Hacen dietas y toman ciertos productos que les prometen mantenerlos dentro de la juventud. La realidad es que muchas personas buscan esto porque no quieren envejecer y no quieren morir. Pero en realidad nadie puede evitar el enfrentarse a la muerte tarde o temprano. Cuando hablamos de la visión de la iglesia, la misión que Jesús nos ha encomendado, el hacer discípulos, el practicar el cuaderno espiritual, el reunirnos en centros de acción, el ejercer dones espirituales, el dar buen testimonio, el vivir buscando la santidad, todo esto y más lo encontramos dentro de la ley de Dios, dentro de la palabra de Dios. Es triste que muchos buscan cambiar la ley de Dios y solo quieren poner como ley el asistir a un templo o el solamente ver una prédica, pero no participar de todo aquello que Dios pide que el creyente practique en su vida. Hoy, como decía el mensaje, le he titulado El juicio de Dios ya está establecido. Y he titulado así este mensaje porque la Biblia nos habla que después de la muerte viene el juicio de Dios a todo ser humano. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos, en base a este texto que nos habla acerca de que está establecido por Dios, está dentro de las leyes de Dios, está dentro de la constitución de Dios, que es la Biblia, está establecido que el ser humano va a morir. Todos vamos a morir. Y después de la muerte, el juicio de Dios. Y en base a este texto, quiero hoy que meditemos en 3 puntos que pueden servir a nuestra vida espiritual. Número 1. Hay un juicio después de la muerte. Cuando la Biblia nos habla del juicio de Dios, nos está hablando acerca de nuestro comportamiento en cada una de las posiciones que hemos vivido, que hemos llevado a cabo en esta vida, de la forma en que Dios nos ha dicho que deben ser hechas. El juicio se trata de eso. El juicio se trata de ver si nosotros vivimos conforme Dios lo estableció en su palabra o si vivimos en rebeldía a los estatutos de Dios. Hermanos, seremos juzgados por la manera en que llevamos nuestra vida acá en la tierra. Por eso vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo para que fuésemos hallados justos ante Dios el Padre. Sin el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros sería capaz de pararse delante de Dios en el día del juicio y poder salir aprobado. Hermanos, Jesús vino a morir en la cruz debido al hecho de que va a haber un juicio. Ese día todos nos encontraremos culpables ante Dios. Los únicos que escaparemos de la condenación eterna en el infierno seremos aquellos que permitimos a Jesús que Él cancelara nuestra deuda de pecado por medio de aceptarle con todo nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Los demás tendrán que pagar las consecuencias de sus pecados y no será nada agradable lo que les espera, pues tristemente ellos irán a ese lugar de tormento, al cual nosotros llamamos infierno. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál de estas 2 opiniones o conceptos te parecen más razonables? Sáquenle el jugo a la vida, porque solo se vive una vez y después de la muerte todo se acabó. O está el segundo concepto que dice, tengan cuidado de lo que hacen con su vida, porque Dios los va a juzgar sobre todo lo que hagan en su vida. Hermanos, nuestro mundo
está como está porque todos viven con el concepto de sacarle el jugo a la vida porque solo se vive una vez y luego se acaba todo. No es así, hermanos. Hay un Dios verdadero y Él ve todo lo que el ser humano hace. Al morir, todo ser humano compadecerá ante Dios y dará cuentas de su vida. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 4 y luego el versículo 17. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, en este texto de Santiago capítulo 4, inicia diciendo, oh almas adúlteras, y dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y también dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que simpatiza con el mundo, que le agrada todo lo que el mundo practica, se constituye enemigo de Dios. Déjeme decirle, lo he explicado en ocasiones anteriores, que la palabra mundo, aquí en el griego la palabra es cosmos. Está hablando de un sistema. Eso significa sistema. Lo que la Biblia está diciendo aquí, lo que Dios nos habla y dice es que cualquiera que simpatiza con el sistema, cualquiera que quiera ser parte del sistema en que se rige este mundo, se declara enemigo del Dios viviente. Hoy en día el sistema de nuestro mundo dice que sea permitido el hecho de que un hombre ande con otro hombre, que otra mujer ande con otra mujer. El sistema de Dios dice que eso es abominación ante los ojos de Dios. Así que nosotros como creyentes no aceptamos ese sistema. También el sistema del mundo hoy dice que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y puede abortar las veces que quiera. Pero la ley de Dios dice, no asesinarás. Así que por lo tanto estamos en contra de ese idealismo que el sistema está dando por aceptable a nivel global. Así sucesivamente podría poner otros ejemplos. A lo que voy, hermano, es que la Biblia dice que todo aquel que simpatice con ese sistema, todo aquel que esté de acuerdo con ese sistema, se constituye enemigo de Dios. Y por eso leí también el versículo 17 que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por lo tanto, hermanos, debemos entender que todo ser humano un día se presentará ante Dios y dará cuentas de su vida. Esto es el juicio después de la muerte. Y es un juicio real, como lo es tan real y tangible la muerte. Segundo punto. Dios ha establecido cómo el ser humano puede ser salvo. El ser humano nace, como dice la ley de la ciencia, crece, se reproduce y muere. Hermanos, el ser humano nace, realiza su vida y luego morirá de una u otra manera. La muerte es inevitable. Después de morir, seremos juzgados en base a lo establecido por Dios. Escuche bien, ya que Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio la vida, Él creó nuestra existencia. Pero no todo termina en la muerte. Cada persona se presentará ante Dios para rendir cuentas de lo que hizo con su vida, tomando como base los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios serán la base para ese juicio. El ser humano no puede decidir la manera en que quiere ser juzgado. O el ser humano no puede decidir por qué no ser juzgado o por qué sí ser juzgado. Nadie podrá cambiar la forma de ser juzgado, ya que Dios es quien ha determinado cómo será ese juicio. ¿Y cómo? ¿Y en base a qué seremos juzgados? La única forma de alcanzar salvación y no condenación en el infierno es por medio de arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios y poner su vida y su fe en las manos de Jesucristo. Jesús dijo que quien busca salvarse por otros medios que no sea Él, solamente es un ladrón, es un usurpador. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos, la Biblia es muy clara en decirnos que no hay ninguna otra forma o persona
en quien podamos hallar la salvación de nuestra alma. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en la persona de Cristo Jesús encontramos la salvación de nuestra alma. Tercer punto y final. La eternidad ha sido establecida por Dios. El ser humano es un ser eterno. Fue creado por un Dios quien es eterno. La eternidad es real. La eternidad no es solo para los que quieren creer en ella. La eternidad no es una opción. Es una realidad en el ser humano y debe ser aceptada por el ser humano. Dios ha permitido que el ser humano, en su libre albedrío, o sea, en su libre decisión, el ser humano tiene la libertad de elegir. En su libre albedrío el ser humano puede elegir dónde quiere pasar la eternidad. Si en el cielo con Dios o en el infierno. Todo ser humano irá a uno de estos dos lugares. Antes de que el mundo existiera, las reglas fueron establecidas por Dios. Nos guste o no, Dios fue el que creó las reglas de la vida. Cada persona es libre de elegir bajo las reglas de Dios o bajo sus propias reglas. Pero la realidad es que un día todo ser humano experimentará la muerte, llegará ante el trono de Dios y será juzgado bajo las reglas de Dios. Tristemente, para aquellos que quieran vivir fuera de las reglas de Dios, vendrán las consecuencias, no solo en esta vida terrenal, sino en la vida eterna. Quiero concluir el mensaje haciéndote ver, hermano, que al final de la vida habrá un juicio y cada quien le rendirá cuentas a Dios por lo que ha hecho en su vida. Mi deseo, hermano, es que nosotros vivamos bajo las reglas de Dios, no bajo lo que dice una persona u otra persona, no bajo filosofías o idealismos humanos, sino que nosotros podamos vivir bajo las reglas de Dios basadas en la Santa Biblia, para que el día que nosotros lleguemos delante del Señor, escuchemos de nuestro Dios una felicitación por haber dedicado nuestra vida a obedecerle a Él antes que a cualquier otra persona. Hermano, si hoy te tocara morir y hoy te tocara darle cuentas a Dios, ¿cómo te iría? Yo espero que cada día nosotros busquemos santificar nuestra vida a Dios. Apartemos nuestra vida a Dios. Apartar y santificar nuestra vida a Dios significa darle prioridad a este bendito libro en nuestra vida. Aquí están los estatutos. Aquí están las normas, las reglas, los mandamientos de Dios para nosotros, los seres humanos. Vivamos de acuerdo a ellas, porque en base a ellas seremos juzgados ese día que nos toque presentarnos ante el trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos cada día a ser fieles a ti, a ser fiel a tus mandamientos, oh Dios. Por favor, te ruego que perdones nuestros pecados. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a cada día seguir tomados de tu mano firmemente para buscar realizar tu propósito en nosotros, en esta vida. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido desobedientes a tus leyes y a tus mandamientos. Pero hoy te rogamos que nos ayudes a serte fiel, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
El juicio de Dios ya está establecido para que cuando cada persona experimente la muerte, se presente delante de Dios para ser juzgado por Él en base a los mandamientos, a los principios que Dios ha dejado en su palabra. El juicio de Dios llegará a la vida de cualquier persona. Quizá tú hoy me dices, yo no estoy preparado para ese día. Yo no estoy preparado para ir ante Dios y vivir ese juicio delante de Dios. Quizás sientes temor. Déjame decirte algo. Hay una esperanza para ti. Y esa esperanza es Jesucristo. Si tú confías en Él y entregas tu vida a Él, Él te dará la vida eterna. Él te promete la salvación. Él intercederá por ti y por mí ante Dios el Padre. Él es el único intercesor. Pero para gozar de la intercesión de Jesús en nuestra vida para salvación, necesitamos entender que entregarle nuestra vida consiste en reconocer que somos pecadores. Necesita también surgir un arrepentimiento genuino en el corazón, el hecho de decir, yo ya no quiero más seguir pecando, yo quiero cambiar. Quizá te has dado cuenta que no puedes cambiar tú, pero Dios te puede cambiar. Necesitas también reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ti en la cruz, para que por medio del derramamiento de su sangre, ese fue el precio de la salvación de tu alma. Entonces, si tú depositas tu vida y tu fe en Jesucristo, tendrás vida eterna y serás salvo de la condenación eterna en el infierno. Si tú hoy quisieras confiar en Jesús, quisiera invitarte a que hagamos una oración. Repite conmigo esta oración. Padre, este día yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho muchas cosas que han ido en contra de tus mandamientos. Perdona mis pecados. Tú conoces mis pecados y te confieso todos mis pecados hoy. Te pido que me perdones por cada uno de ellos. Padre, este día yo quiero abrirte mi corazón. Yo quiero pedirte que vengas a mi vida, que me salves, que hagas de mí una nueva criatura. Yo hoy te entrego mi vida, oh Dios. Yo creo hoy que tu Hijo Jesús murió por mí en aquella cruz, para que por medio de su sacrificio y de su derramamiento de sangre, mi alma fuera rescatada de la condenación eterna en el infierno. Yo hoy creo en tu Hijo Jesucristo y te entrego mi vida. Y yo quiero confesar que hoy creo que tu Hijo Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor. Te entrego mi vida. Y yo hago esta oración de fe con todo mi corazón. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quisiera que me lo hicieras saber por medio de enviarme un mensaje al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Me gustaría saber de ti y me gustaría compartirte material que puede servirte para tu crecimiento y conocimiento de tu nueva fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga.